Argentina, un abrazo muy grande. Usted sabe el gran cariño, el gran aprecio que siento por usted desde hace muchísimos años. Doña Eugenia, Monseñor Garita, Monseñor Bartolomé, por ahí veo también a doña Len White, una compañera a la cual le tengo muchísimo cariño también, don Alexis, por ahí está Elaine. Bueno, en general, estas son las caritas que logro ver desde aquí y un abrazo muy grande para todas y todos. Yo quisiera ver si hay alguna posibilidad de compartir pantalla. Argentina. Correcto, sí. Doña Shirley, sí. Ahí se ve. Correcto. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver qué hacemos aquí para hacerlo más chiquitito. Ok, bueno, yo quisiera primero anotar cómo siempre ha estado la mujer inmersa dentro del quehacer político a lo largo de toda la historia. Hemos logrado en estas últimas semanas pues destacar la figura de la mujer costarricense en el Salón de Beneméritos de Costa Rica, en este caso las Beneméritas, en donde 14 mujeres fueron reconocidas en estos últimos días por su pertenencia de género y por su trabajo trascendental en la historia costarricense. Creo que la participación política ha sido sumamente difícil, porque en realidad nada ha sido regalado, desde el voto hasta todos los espacios que hemos venido consolidando las mujeres dentro de los diferentes niveles de toma de decisiones. Y creo que es sumamente importante esos espacios que se han abierto, porque nos han permitido trabajar las necesidades del progreso, del desarrollo, pero siempre abrazadas del rostro humano. Considero que esa ha sido una de las grandes virtudes femeninas, esa forma de ejercicio del poder no sobre los otros, sino para los otros. Y creo que eso es parte de lo que nosotros hoy podemos celebrar y lo que nosotras tenemos que seguir haciendo. Esa forma de ejercer el poder para lograr siempre esa construcción del bien común, esa búsqueda de la solidaridad, ese respeto a la dignidad del ser humano y por supuesto ese amor al prójimo y misericordia que debe caracterizar el ejercicio de la política en todos los niveles y sobre todo el quehacer de una mujer creyente, una mujer cristiana. Creo que es importante señalar un poco dentro de lo que le comprendí a Argentina, que era, digamos, una de las prioridades de esta exposición de esta noche, la identidad nacional de una mujer dentro del Congreso de la República. Yo quiero señalar que una mujer cristiana en el Congreso tiene una función activa, constante y preponderante en todos los temas que abonen principios y valores del ser humano. El poder ser parte de los órganos legislativos en donde se pueda dignificar al ser humano, buscar el bien común y por supuesto legislar también a favor de las mujeres. Pero cuando hablamos de esa búsqueda del bien común, es revisar esos proyectos de ley, es revisar esas iniciativas, siempre tratando de buscar esa equidad que le permita a las personas tener oportunidades y que no vayan a golpear ninguno de los sectores sociales. Como diputada, en mi caso, he tenido un papel preponderante y activo en la búsqueda de esas acciones propositivas para posicionar y defender los derechos de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino en general de los sectores vulnerables. En esta nueva legislatura, quiero señalar que me ha tocado presidir en 2 ocasiones en la Comisión de Asuntos de la Mujer en este periodo legislativo, y en esta legislatura, y esta vez me correspondió nuevamente la presidencia de la Comisión de la Mujer. Me tocó en el segundo año y ahora en este año del cierre. Y he de decirles que me ha tocado presidir también, bueno, coordinar el Grupo Parlamentario Mujeres Diputadas durante los 4 años. Y creo que la labor y lo delicado de esto
ha sido lograr encontrar ese equilibrio que me permitiera actuar en consonancia con los valores y principios cristianos, pero construyendo proyectos de ley y firmando proyectos de ley siempre inclusivos y que le dieran esa participación a la mujer y que la empoderara y que le diera recursos, que le diera posibilidades para que pudiese ella pues desarrollarse con una mayor justicia social. Cuando hablamos de justicia social, hablamos de salarios justos, hablamos de posibilidades de emprendimiento, hablamos de institucionalidad que aparejada al trabajo femenino pueda facilitarle el quehacer a la mujer para que pueda tener ella mayor tiempo, mayor calidad de tiempo para realizar otras actividades. Y también, por supuesto, la concientización social de la división de los roles y la importancia de que se dé ese complemento entre lo masculino y lo femenino. Y eso es una línea que es muy tenue en este momento, pero que debemos abrazar con fuerza, porque han venido a desdibujarse las funciones de estos órganos legislativos muchas veces en favor de agendas contrarias a la fe, contrarias al diseño cristiano, contrarias a lo que pues hemos aprendido que es lo correcto y que nos permite definitivamente tener una vida de mayor calidad. En el tema propio que me ocupa ahora, que son las mujeres cristianas, se debe buscar siempre tener un espacio en la Comisión de la Mujer. Y eso es algo que para mí es importante, que quede esa conciencia después de esta exposición, que todas estas mujeres que lleguen en las próximas diputaciones, estas mujeres católicas que vayan a tener, o cristianas en general, que vayan a tener ese rol. Está muy aburrido el ponente, pero la semana pasada estuvo muy buena. A alguien se le abrió el micrófono. A alguien se le abrió el micrófono. La mujer, a la política. Esas mujeres cristianas que lleguen a esa posibilidad de toma de decisiones, estamos en un momento sumamente delicado y necesitamos definitivamente fortalecer y blindar esa comisión de la mujer. Es muy importante que haya mujeres con pensamientos afines a los nuestros liderando esta comisión de la mujer, porque y los diferentes órganos de la institucionalidad parlamentaria que ha venido a fortalecer la participación femenina. Tenemos el Grupo Parlamentario Mujeres, que ya de por sí cuando una forma parte de las fracciones parlamentarias forma parte de este grupo, pero también está la Unidad Técnica de Género, que hay que mantener también con estos equilibrios, y por supuesto el grupo la Comisión de la Mujer. El trabajo en el plenario y en las comisiones legislativas cuenta con un espacio muy importante para las acciones y los esfuerzos que concreten leyes. Es muy importante el poder de la negociación y ahí es donde vemos mucho esa habilidad de la mujer de construir esos puentes necesarios, esas alianzas en donde podamos hacer que todos los principios cristianos que conocemos, fundamentados en el amor, en el respeto, en la solidaridad, en el bien común, la equidad y la misericordia, sean contempladas en esas leyes de la República. El control político es otra área vital para una legisladora, porque es la posibilidad de hacer control sobre el valor y el respeto a la vida. En mi caso personal, yo tengo mucha conciencia de lo que vale una curul y yo sé que una curul representa miles de costarricenses y por esa razón no he tenido resquemor en los esfuerzos que he llevado adelante para ir consolidando esa lucha y ese valor vehemente para respaldar el respeto a la vida, esa búsqueda de justicia social en la sociedad fundamentada en el respeto a los demás, en la armonía, en ese poder desde nuestra curul de que muchas mujeres cristianas se sientan representadas con nuestra voz en el momento en que llevamos adelante nuestras disertaciones. ¿Qué hemos hecho para construir la Costa Rica que tenemos? Bueno, hemos visibilizado aún más el poder de las mujeres, el papel y el poder de las mujeres líderes que están realizando en cada uno de los países en gestas trascendentales. Eso es importante. Y
también esas luchas relacionarlas con el respeto a los principios cristianos en la sociedad. Por ejemplo, la lucha que se ha dado en Argentina ha sido algo vehemente y ha sido algo que ha venido a marcar la pauta en toda América Latina. La elaboración de proyectos de ley a favor de la vida y en contra del aborto, acciones a favor del fortalecimiento de la familia tradicional. Esto es muy importante porque nosotras como mujeres de fe conocemos cuáles son las ventajas que tiene el diseño que Dios puso en ejercicio en el momento en que fortalece la familia y la establece como un modelo de desarrollo. Las nuevas leyes que vamos aprobando deben ir de la mano de esa justicia social y esa equidad para la sociedad. Debe promover a través de diferentes actividades la importancia de jóvenes sanos en la sociedad. Y es ahí cuando vemos cómo podemos apoyar a través de iniciativas de ley un montón de proyectos que facilitan la incorporación de la juventud a través de los comités cantonales de deportes y a través de una serie de mecanismos con los que cuestan los gobiernos locales, en fin, en general con instituciones dedicadas a la juventud y que nos permiten ayudar a crear esos lugares de reunión donde puedan rescatarse esos valores. Es importante la negociación, el lograr consensuar proyectos que contengan principios cristianos en cada órgano político que se esté elaborando. Una lucha incansable por dar el lugar a Dios en los procesos políticos y electorales. Eso es algo que también hemos hecho las mujeres cristianas que hemos venido trabajando en política. Promovemos el amor y la misericordia como motores de motivación en las acciones diarias, la búsqueda del bien común y reivindicación de los derechos de las mujeres, valorización de la mujer en forma integral. Mujeres como evangelizadoras, como lideresas en puestos de alto nivel en todos los estratos del Estado. A nosotras nos toca muchas veces hacer esa conciencia, hacer ese clic, hacerles a los demás compañeros esa concientización de cuál debe ser su rol si ellos creen en valores y principios parecidos a los nuestros. Temas para incluir en la agenda una mujer cristiana. Bueno, considero importante garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y menos favorecidas y que tengan un foco central en la infancia desde los primeros años de vida. Yo creo que en estos momentos de tantísima pobreza, tantísima violencia, pues no nos queda más a nosotras que ser abanderadas de estas luchas, de estas causas sociales y aprovechar las oportunidades que tenemos en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder para poder llevarle a esos sectores menos favorecidas, a esas poblaciones excluidas, esa ayuda que tanto necesitan y a los niños, por supuesto, ese acompañamiento desde los primeros años de vida. Debemos priorizar enfoques comunitarios basados en los contextos sociales en lugar de aquellos enfoques que plantean una visión de arriba hacia abajo. Eso es verdaderamente lograr un nivel excelente de inclusividad. Incorporar el enfoque de equidad en las políticas públicas, impulsar la participación de las poblaciones vulnerables, niñas, niños, jóvenes, no solo como beneficiarios, sino también como agentes de cambio social en materia de valores cristianos. Es una lástima que con la pandemia pues hayamos perdido tanto la organización social y esa posibilidad de seguir en esa construcción permanente en materia de valores y principios cristianos a través de las escuelas dominicales, a través de los trabajos pastorales. Pero en fin, son temas que debemos ser creativos y buscar la forma de volver a retomar este tipo de prioridades. Debemos invertir en estrategias inclusivas de protección social como un componente clave en la política pública. Eso es fundamental. Priorizar en políticas y programas de reducción de pobreza y al mismo tiempo involucrar estructuras macroeconómicas a través de la tributación progresiva y profundizando las medidas contra la corrupción, las transferencias financieras ilícitas y la evasión fiscal. Es parte de esa conciencia que hay que generar para lograr una sociedad muchísimo más justa e inclusiva. Establecer respuestas y políticas integrales para favorecer la lucha por la vida y los enfoques que sobre este tema están vertiéndose en la sociedad. Debemos desarrollar metas medibles para monitorear el progreso y la reducción de esas brechas de desigualdad social y económica. Promover e incorporar un enfoque de equidad en los marcos institucionales, organizativos y políticos, guardando los principios cristianos. No se trata únicamente de ser inclusivos, se trata de llevar adelante esa lucha por ser inclusivos sin dejar de lado el marco de los principios cristianos. Continuar abonando en la construcción de alianzas público-privadas para decir un sí a la vida y un no rotundo al aborto,
porque ese es un tema que está en tapete de discusión, y si nos dormimos, nos hundimos, si no nos unimos, nos hundimos. Necesitamos evitar que Costa Rica se manche con sangre inocente, dar seguimiento desde nuestra trinchera legislativa a los programas sociales que favorezcan el rol de la mujer cristiana y su rol evangelizador en la sociedad y en sus comunidades. Es muy importante el tema de la objeción de conciencia, porque ahora se tiende mucho a buscar el callar estas voces cristianas, el callar estas voces evangelizadoras en la sociedad, y eso no puede ser. Debemos estar constantemente revisando la legislación internacional sobre las acciones que se están llevando a cabo a favor de las mujeres cristianas y que podemos emular en Costa Rica. Y por supuesto tenemos que estar atentas para que no se nos vaya a establecer una estrategia en Costa Rica que con el paso de los meses, con el paso de los años, vayan a ir cercenando esa posibilidad que tenemos las mujeres de ser evangelizadoras a través del poder también. El fortalecer el sistema educativo en sus mallas curriculares con principios del cristianismo debe ser una prioridad. Dar seguimiento a todas y cada una de las acciones que se tomen a nivel estatal, evitando a toda costa cualquier imposición de ideología traída del exterior con la cual hemos luchado durante los últimos años. Es la resistencia, no nos queda más que seguir adelante y resistir, aunque sabemos que muchas de estas cosas acontecerán, pero el tiempo que ganamos y las almas que se pueden salvar por nuestra acción es algo muy importante y es agradable a Dios. Revisar con acuciosidad las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Vean lo que pasó esta semana, que la semana tras anterior en la Comisión de la Mujer. Fue una estrategia para meter el proyecto del aborto solapado, y lo que estaban era legalizando la norma técnica a través de un proyecto de ley que frenamos una semana, pero que igual la siguiente semana tuvo un dictamen afirmativo de mayoría en esta comisión y que, bueno, podría eventualmente entrar a discusión a plenario, pero inmediatamente como sociedad reaccionamos con la campaña de las firmas, porque en realidad es importante que fallen los magistrados de la Sala Constitucional la norma técnica. ¿Es constitucional, es legal o no es legal? Para estar evitando que a través de estrategias políticas pues nos impongan el marco de la legalidad que normalice algo que en estos momentos no forma parte del ordenamiento jurídico costarricense. Por eso es necesario estar atentos a las políticas públicas que en materia de salud sexual y reproductiva se estén llevando adelante. Luchar una vez sí y otra vez también con los esquemas internacionales que promueven esta lucha y el respeto a los valores y a los principios cristianos, rescatar el matrimonio tradicional y el respeto a los valores y principios en la familia costarricense. Recuérdense que siempre que nosotros encontramos ese espacio para la oración y comunicarnos con Dios y lo logramos en familia, pues las familias tienen realmente una gran ventaja porque muchos de los problemas se ven solucionados. Dar seguimiento a todas y cada una de las acciones que se tomen a nivel estatal, velando porque reine la justicia social y la dignidad del ser humano. Velar porque en nuestro país la mujer cristiana siga posicionándose en todos los puestos de toma de decisiones, en todos los estratos del Estado. Eso será la única forma de seguir incidiendo de forma positiva en una sociedad cada vez más necesitada y sedienta de Dios. Quiero darles este mensaje final: la mujer que hace el bien enriquecerá la vida de quienes la rodean. Muchísimas gracias, estamos para servirles y para servirles. Muchísimas gracias, doña Shirley, por ubicarnos un poco en ese contexto del Parlamento, ¿verdad? De esa toma de decisiones que como mujeres y sobre todo como mujeres católicas y cristianas también, ¿verdad? Hacen todos los días para ubicar temas, para también definir y delimitar cuáles son los espacios que las mujeres pueden ocupar. Voy a darle la palabra a continuación a doña Eugenia Zamora para que continuemos con esta conversación. Ya casi vamos a entrar en el periodo de preguntas y comentarios una vez que escuchemos a doña Eugenia, para poder también definir cuáles son esas pautas
de comportamiento, ¿verdad? Y de toma de decisiones de las mujeres en la política nacional. Bienvenida, doña Eugenia, un gusto saludarla. Se oye, sí, se me escucha. Sí, señora. Sí, correcto. Gracias. Buenas noches, ya casi, ¿verdad? Monseñor Yarita, Monseñor Bartolomé, Padre Alexis, doña Shirley Díaz, diputada de la Asamblea Legislativa, Argentina Artavia, la moderadora y amiga muy querida y admirada, y por supuesto todos los estudiantes de este seminario que es muy intenso, ¿verdad? Es mucho lo que están estudiando y los retos que tienen por delante, desearles muchos éxitos. Yo quiero ver si podemos compartir en pantalla. Preparé un PowerPoint y también el libro que se escribió sobre este tema en el 2018. La idea es básicamente que ustedes lo tengan a la par como referencia y que no tomen notas porque tanto en el PowerPoint como en el libro pues están con más detalle los datos y las referencias que vamos a hacer. No sé si lo ponen ustedes. Doña Eugenia, le habla Juan Carlos, ¿cómo está? Juan Hola, Carlos bien, Oviedo. ¿usted? Ya pasé el libro a los estudiantes, pero voy a compartir su presentación. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy a ir muy rápido en aras del tiempo, pero básicamente lo que yo quería era dar una idea acerca de lo que ha sido a lo largo de estos 200 años que cumplimos este año como República Independiente, digamos, la presencia de la mujer en relación con los derechos político-electorales. Recordemos que los derechos políticos son derechos humanos, es decir, son derechos fundamentales, se ubican en el vértice superior de la pirámide del sistema jurídico y vamos a referirnos concretamente solo a los derechos político-electorales, no a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, a aquel ejercicio de los derechos de las mujeres que provienen de mandatos de elección popular. Hay muchas otras manifestaciones, por supuesto, políticas, pero vamos a referirnos a las electorales. Siempre empiezo con esta foto, que es la primera mujer que votó en el plebiscito de la Tigra y la Fortuna de San Carlos, el 30 de julio de 1950, es doña Bernarda Vázquez, y vamos a ver por qué la mencionamos un poquito más adelante. He dividido arbitrariamente, definí 4 periodos para tratar de contar, ¿verdad?, cómo hemos venido desde antes de ser República Independiente hasta la fecha, desarrollando cada vez más, digamos, los derechos, fortaleciendo los derechos políticos de las mujeres para ordenarlo en el tiempo. En la siguiente filmina ustedes van a ver que está como antecedentes la primera etapa usando, ¿verdad?, un título de García Márquez, El voto y otros demonios, le puse así, porque ahí dice que de 1889 a 1949, pero en realidad si nos vamos a la Constitución de Cádiz de 1812, allí expresamente estaba prohibido el voto para la mujer. Después de las 14 constituciones que ha tenido nuestro país, en la cuarta, si no me equivoco, de 1825, también se prohíbe expresamente el voto a la mujer. Entonces, en realidad vamos desde 1812 a 1949. En la segunda etapa utilizo una canción de la trova cubana que parafraseando la verdad y alterándola, Eva deja de ser costilla, que es cuando se consagra el sufragio femenino en nuestra Constitución actual de 1949. La tercera etapa, ¿qué sucede? Digamos,
de 1953, cuando se lleva a cabo la primera elección nacional bajo el nuevo régimen constitucional, hasta 1986. Una cuarta etapa que nos habla de la igualdad real, de 1986 hasta la aprobación del actual Código Electoral, el 2009. Y una quinta etapa que vamos por el 2021, ¿verdad? No termina allí, a la que he llamado pues una democracia plena e igualitaria. Voy a pasar muy rápido en la primera etapa, básicamente contarles, aparte de lo que señalaba de la Constitución de Cádiz, ya en los discursos presidenciales, por ejemplo, de don José Joaquín Rodríguez, se hablaba del patriotismo, de las facultades, sentimientos y aspiraciones de las mujeres, y él pide en su discurso de toma de posesión que se le otorgue el sufragio a la mujer. De 1917 al 19, la Asamblea Constituyente discute una propuesta para el voto femenino. Es muy simpática la propuesta porque decía que los requisitos eran ser mayor de edad, tener un modo conocido y honesto de vivir, acreditar conocimientos con certificación de estudios o similar, tener 3,000 colones o bienes inscritos, o ser viuda y madre de 5 hijos por lo menos. Yo siempre cuento, yo soy viuda, tengo 2 hijos mellizos, hoy de 24 años, 2 varones. No hubiera podido acceder a ninguna, no hubiera podido votar, ¿verdad? Ni participar políticamente porque 5 hijos, bueno, era bastante, ¿verdad? En 1920, del 20 al 24, don Julio Acosta García presenta un proyecto de ley, el presidente Acosta, para que las elecciones municipales las mujeres puedan votar y ser elegidas regidoras. Esto fue fundamentalmente en reconocimiento a la activísima participación que tuvieron las mujeres en el derrocamiento de la dictadura de los hermanos Tinoco. Sin embargo, eso no tiene andamiento y no se triunfa. Luego hay una serie de iniciativas de 1931, 36 y 39. Se funda la Liga Feminista, que este año está de aniversario, por cierto, y básicamente se intentan esos proyectos, de nuevo la aprobación del sufragio femenino, que se considera esencialmente político y que debe ser ejercido por varones y mujeres, pero también tiene una serie de requisitos bastante, digamos, elitistas o clasistas, ¿verdad? Profesionales, profesoras del Estado, bachilleres y normalistas, peritos mercantiles y agrícolas, maestras de certificado superior y elemental e idoneidad especial. Y finalmente, del 10 al 14, retomando esa lucha de las mujeres contra la dictadura de los Tinoco, don Ricardo Jiménez Soriamuno, que es el gran reformador electoral costarricense, ¿verdad? Él es el que instaura el voto directo y ya no hay más votación de tercer grado, tema, por cierto, que generó bastantes conflictos en la elección de los Estados Unidos. Es decir, Costa Rica tuvo hasta 1914 un colegio electoral similar al de los Estados Unidos. Y él propone reformas electorales para las mujeres. Está de moda también en ese momento todo el proceso feminista mundial de lucha por el sufragio. Solicitan sus discursos de campaña en el 24 y el 28 el derecho al voto para la mujer. Sin embargo, del 32 al 38, de nuevo se retoman estas iniciativas, se envió a estudio, tuvo dictamen afirmativo de comisión, pero no llegó a plenario. En el 31 se funda en el país el Partido Comunista, que incluye por primera vez un partido político como programa a la emancipación político-jurídica de la mujer. Y del 44 al 48, que es la conclusión de esta primera etapa, don Teodoro Picado Michalski propone una reforma al artículo 9 de la Constitución vigente a ese momento, que es la de 1871, de nuevo para otorgarle iguales derechos políticos a la mujer. Recordemos que Costa Rica había firmado la Carta de las Naciones Unidas, que habla de igualdad de hombres y mujeres, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos de las mujeres. Así llegamos a la segunda etapa, y en esta segunda etapa, en 1949,
se aprueba en la Constitución Política el derecho al sufragio femenino. Se reconoce finalmente esta lucha más que centenaria de la mujer. Siendo Costa Rica la democracia más antigua de Iberoamérica, sin embargo, las mujeres costarricenses no formamos parte, por lo menos, de la representación formal. Como decían los padres fundadores de la Constitución americana, si no hay representación, no hay derecho. De manera tal que teníamos una democracia, digamos, a medias, y hoy se dice que una democracia que no cuenta con la participación política de la mujer y su representación es una democracia deficitaria. En el 50, como vimos en la foto, se lleva a cabo el plebiscito de la Tigra y la Fortuna para definir si estos caseríos van a pertenecer a San Ramón o a San Carlos. Ganó San Carlos la propuesta y entonces votan allí las primeras mujeres costarricenses, aunque era como plebiscito una votación local. Y en 1953 es la única vez desde la nueva constitución a la fecha que una elección nacional se lleva a cabo en junio de 1953 y por primera vez se eligen las 3 primeras diputadas costarricenses y 5 regidoras. Es decir, empezamos a tener representación hasta 1953. En 1957, una de esas diputadas, doña Estela Quesada, integra el directorio legislativo como vicepresidenta y en representación o sustitución temporal del presidente le tocó ser presidenta ad interim del directorio legislativo para ese periodo. Y así llegamos a la tercera etapa, que va de 1953 a 1986. Hay una lenta incorporación de la mujer a la vida política, especialmente en el poder legislativo y en las municipalidades, aunque va como un zigzag, ¿verdad? De pronto hay 3 mujeres, de pronto hay 9, de pronto hay 10, de pronto vuelve a haber solamente 3, y en las municipalidades sucede lo mismo. En 1979, Costa Rica firma y ratifica la CEDAW. Se conoce por sus siglas en inglés, en realidad las siglas en español son CEDAM, que es la Convención de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación de la mujer. Y muy importante, 2 artículos de esta convención. El artículo primero, que habla de las acciones positivas, es decir, la búsqueda de la igualdad, y el artículo 4, que habla de acciones afirmativas, es decir, reconoce la convención y le exige a los estados parte llevar a cabo una serie de acciones legislativas, políticas, ejecutivas, municipales, etcétera, que le permitan compensar esa brecha esa brecha histórica que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo. Pasamos a la cuarta etapa, de 1986 al 2009, y en el año 86 tenemos la primera mujer electa en la fórmula presidencial como segunda vicepresidenta, doña Victoria Garrón de Doria, que era profesora. En 1986 también se elige el directorio legislativo, la Asamblea Legislativa elige a la primera mujer presidenta de su directorio, la doctora Rosmarie Karpinski Murillo, docente universitaria, decana de la Universidad de Costa Rica. Y debo agregar acá, por supuesto, en febrero de 2010 el país elige por primera vez en la historia una mujer presidenta de la República, que es la máster doña Laura Chinchilla Miranda. Pero en 1988, a pesar de los esfuerzos anteriores y que todavía no habíamos obtenido un lugar femenino en la presidencia, para cumplir la CEDAW, la convención, porque se detecta pues que el país realmente está en falta del cumplimiento de esa convención, se conoce el proyecto de ley de igualdad de la mujer que proponía paridad en las nóminas a los cargos de elección popular y que un 30% del financiamiento estatal se destinara a capacitación de las mujeres en los partidos políticos. En 1990 se le cambia el título al proyecto, se le llama Ley de Promoción Social de la Mujer y lamentablemente para que el proyecto pudiera ser discutido, negociado y aprobado,
se aprobaron todos los capítulos que se referían a otros derechos de la mujer, pero se sacrifica el capítulo de derechos políticos de la mujer. De manera que queda como una norma programática el que los partidos políticos deberán procurar incorporar a las mujeres dentro de sus estructuras, pero como norma programática, pues no tiene una norma obligatoria y no tenía sanción si eso no se hacía. Se descartan luego 2 proyectos, perdón que no puse el número del segundo, luego se los hago llegar, pero está en el libro. Y el primer proyecto del año 92 plantea la cuota de un 30% con prohibición de inscripción del partido político y su candidatura por incumplimiento. En el segundo proyecto se plantea ya una cuota del 40%. Vean que el proyecto de ley de igualdad real planteaba paridad, aunque no se le llamaba de esa manera entonces. Después nos gana Argentina y Francia, ¿verdad?, que aprueban la cuota y la paridad, y nosotros tardamos 20 años más en que finalmente se aprobara, a pesar de que se había planteado desde 1988. Finalmente, en el año 96, se logra la reforma del Código Electoral y allí se instaura finalmente un sistema de cuota del 40%. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque la cuota no se instaura únicamente en las nóminas, es decir, en las listas de candidaturas, sino que se instaura en 3 ámbitos. Uno, en las delegaciones partidarias, es decir, las asambleas de los partidos en todos los niveles. Distrital para los partidos que lo mantienen, cantonal, provincial, nacional y otros órganos que cada partido en su estatuto define. Se establece el 40% en las autoridades partidarias, es decir, los comités ejecutivos, etcétera, y en las nóminas. Sin embargo, la reforma no estableció el criterio para dónde se ubicaba ese 40% de las mujeres. Entonces, finalmente, el Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo a las competencias constitucionales que el texto político fundamental le otorga, una de esas competencias es precisamente la interpretación de la normativa electoral. Y el tribunal entonces empieza a emitir una serie de acuerdos y resoluciones que ustedes pueden ver allí. El primer acuerdo es del año 97, podemos verlo en la siguiente filmina, y varios partidos y también el Centro entonces de Mujer y Familia consultan que a dónde debe ubicarse ese 40% de las mujeres. Y el tribunal en un voto dividido dijo que no, que ese 40 se podía ubicar en cualquier parte, que lo que había era que cumplirlo. Eso significó que los partidos ponían a las mujeres en la lista para cumplir con la norma, pero en realidad las ponían en los últimos lugares donde no había posibilidad real de salir, de oportunidad de salir electas. En la siguiente filmina podemos ver también cómo en el año 99, en una histórica resolución, el tribunal cambia el criterio del año 97 y en un nuevo voto unánime establece lo que se llama el mandato de posición. En la siguiente resolución del mismo año dice que el mandato de posición de ese 40% se basa en el criterio histórico, es decir, históricamente hay que ver desde la elección del 53 a la fecha, la votación que ha sacado en diputados un partido político y en diputadas a los efectos de determinar cuáles son sus puestos elegibles y que ese 40% se tenía que ubicar en esos puestos elegibles. Finalmente, tenemos también en la subsiguiente filmina una reforma en el Código Municipal que fue muy importante porque en el año 98 el alcalde municipal, que era un ejecutivo, en la siguiente filmina lo podemos ver, se convierte en un cargo de elección popular. Inclusive antes de esto, el alcalde en Costa Rica, no en otros países, era el alcalde de contravenciones y era un funcionario judicial, era como decir el juez de primera instancia. A partir de los años 90 eso cambia, deja de ser un funcionario judicial, pasa a ser el ejecutivo municipal
y se tienen dos reformas muy importantes. En el 98 se crea el alcalde primero suplente y el segundo suplente, y luego se vuelve a reformar el código en el 2007, se mantiene el alcalde, pero se crea como cargo permanente el vicealcalde primero. El vicealcalde segundo sigue siendo suplente. Vamos a ver por qué mencionamos eso en esta etapa. Así llegamos a la quinta etapa, que es la aprobación del actual Código Electoral. Y es interesante, digamos, contar algo de sus antecedentes. En el 2001, sobre la base de esta experiencia previa, el tribunal remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de Código Electoral y en donde ahí se planteaba que ya debíamos cambiar de la cuota a la paridad y además cambiar del criterio de puesto elegible por el mecanismo de alternancia por sexo en las nóminas y que el encabezamiento de las nóminas fuera por rifa. La aplicación se amplió a 4 ámbitos, ya no solo las asambleas partidarias, las autoridades partidarias y las nóminas, sino que se agregó el tema del financiamiento del Estado para capacitación. De manera que los partidos tienen que demostrar que sus capacitaciones son paritarias a los efectos de poder obtener el reembolso de la contribución estatal, porque recordemos que nuestro país tiene un sistema de financiamiento mixto, público y privado, partidario, pero además es un financiamiento de reembolso, con la excepción del adelanto de la contribución estatal para el rubro de campaña, no así para el rubro de organización y de capacitación. En los artículos, en la siguiente firmina, vemos el artículo 2, como quedó el principio de paridad en el Código Electoral. Vemos el mecanismo de alternancia también. Y la Asamblea Legislativa mantuvo el proyecto del artículo 148, vigente hasta el día de hoy, en donde en lugar de aceptar el tema de la rifa que proponía el tribunal, descartó también la paridad y la alternancia horizontal que había propuesto la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de la Mujer, y decidió que el partido fuera quien definía los encabezamientos de las nóminas electorales. Esto significó, como vemos en la siguiente filmina, que en mayo del 2010, de cara a la elección municipal, que era la última que se llevaba a cabo en diciembre del año, porque para 2016 ya pasábamos a una elección de febrero cada 4 años, el tribunal estableció que la paridad y la alternancia en las papeletas unipersonales, es decir, presidencial, alcaldía, sindicatura e intendencia, esta podía ser encabezada por cualquier sexo, tal como lo dispone el artículo 148. El siguiente sexo debía ser el opuesto y así sucesivamente. La siguiente filmina reitera también, ¿verdad?, la paridad en estructuras partidarias se exige en los órganos internos partidarios y la alternancia se exige únicamente en las nóminas de elección popular. Finalmente, después de la elección del 2010, se planteó el tema de la paridad horizontal, ¿verdad? Hay una propuesta legislativa, no sé el estado en este momento que tiene, porque se planteó desde el año 2009 para introducir la paridad horizontal, pero no, digamos, tuvo mayor andamiento. Y finalmente se plantea una acción de inconstitucionalidad contra la resolución 3671 que les mencionaba anteriormente, la resolución del tribunal. Y la Sala Constitucional en el año 2015, en octubre, como vemos en la siguiente, anula esa resolución del tribunal. No le da ninguna orden al tribunal, pero anula esa y todas las demás resoluciones. Y dice que, pero no anula el artículo 148, pero sí le ordena a los partidos políticos cumplir la paridad. De una forma muy genérica que realmente es difícil comprender exactamente que allí qué quería decir el juez constitucional. En mayo del 2016, como no teníamos todavía en ese momento, teníamos el por tanto de la Sala Constitucional, pero no teníamos
la redacción de la sentencia, el tribunal emite la sentencia 3603 y allí introduce la paridad horizontal para las nóminas de diputados y diputadas. La sentencia dice que si el partido no cumple, el registro electoral reordenará la lista, y eso permitió que en la elección nacional del 2018 pasáramos a 26 mujeres diputadas electas, es decir, representó el 45,6% de la integración legislativa. Finalmente, en el año quedó pendiente a ese momento, como vemos en la siguiente, diapositiva, perdón, quedó pendiente del 2016 al 2019 qué pasaba con la paridad horizontal en los cargos municipales. Y el tribunal emite la sentencia 1724 de ese año, de febrero del 2019, de cara a la elección municipal del 2020, y se estableció que también se tenía que imponer la paridad horizontal en los cargos plurinominales, es decir, los que se eligen a lista, regidoras, concejales municipales y concejales municipales de distrito. El criterio para esto es la provincia, ¿verdad? Y por supuesto están exentas las intendencias donde existe solo una intendencia por provincia, pero hay 2 provincias que tienen 3 y 2 intendencias, entonces allí sí aplica la paridad horizontal. En la siguiente filmina, la misma sentencia establece, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, la misma sentencia establece una diferencia para los cargos uninominales que son las alcaldías, las sindicaturas y las intendencias. Allí fue un voto dividido del tribunal, 3-1. Fui yo la magistrada que salvó su voto en esta parte de la sentencia, porque el voto mayoritario rechaza la aplicación de la paridad horizontal en los cargos uninominales. Los argumentos del voto de mayoría son muy importantes, jurídicamente muy complejos. Ellos estiman que la aplicación de la paridad horizontal a un cargo único, presidencia de la República, alcaldía, sindicatura o intendencia, lesiona el núcleo duro del derecho fundamental de participación política. Es decir, tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo, el derecho a votar y el derecho a ser electa. Y también entienden que lesiona el derecho fundamental de reelección porque la resolución de la Sala Constitucional del año 2005 estableció que en Costa Rica el derecho de reelección es un derecho fundamental, aunque hay que tener presente que esa consulta, que esa resolución de la Sala se refería fundamentalmente a la reelección presidencial. En la República de Colombia planteó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre este tema de la reelección presidencial, y ahora a principios de agosto del presente año la Corte se pronunció señalando, igual que la Comisión de Venecia, que es una comisión de derecho electoral muy importante en Europa y establece parámetros, guías, manuales, directrices sobre buenas prácticas electorales, entendió que no era un derecho fundamental aislado de otros derechos y que la restricción razonable de la reelección, por ejemplo, como la tiene Costa Rica en la presidencia, no es inconvencional, es decir, no viola la Convención Americana. Cito esto porque, por ejemplo, uno de los temas que se está discutiendo en sede legislativa, hay, si no me equivoco, 5 proyectos que plantean restricciones para la elección de alcaldes, la elección irrestricta, porque se entiende que eso en parte es una de las cosas que afecta la posibilidad de tener la presencia de más mujeres en los cargos de las alcaldías. Sin embargo, uno de los proyectos ya fue dictaminado negativamente en la respectiva comisión. Se rechazó la restricción de la reelección indefinida de las alcaldías y las regidurías, de manera tal que ese es un tema por varias razones, no únicamente esa, que sigue pendiente, digamos, y hay una brecha muy importante
en relación con la representación femenina en los cargos uninominales municipales y también el presidencial, porque más allá de que elegimos una mujer presidenta en 2010, lo cierto es que desde entonces a la fecha, en las campañas, en las elecciones anteriores, en los periodos de campaña, tuvimos muy pocas mujeres. Para el 2018 creo que fue únicamente una mujer candidata. Pareciera que en este momento habrá más mujeres candidatas, pero digamos fue una elección que todavía no es un tema tan presente como es en el caso de las diputadas o las regidoras. El último tema al que me quiero referir, porque también es muy importante lo que está sucediendo acá, no lo incluí en las diapositivas, es el tema de la violencia política contra la mujer. Hay un proyecto de ley, se presentaron varios desde hace varios años y las mujeres de esta Asamblea Legislativa, las mujeres diputadas, retomaron el tema bajo un nuevo número del proyecto. Fue dictaminado, tuvo dictamen de mayoría afirmativo hace un mes y algo, y entiendo que la semana entrante se estará finalmente también aprobando o conociéndose en el Pleno Legislativo. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que hemos hecho en este recorrido? Y con esto voy concluyendo. Primero, saber que si bien las mujeres hemos estado siempre en las peleas electorales, ¿verdad? Haciendo banderas, haciendo los sándwiches, limpiando las escuelas, limpiando los clubes políticos, llevando gente, acarreando lideresas comunales para sus respectivos partidos. Es decir, no es que la mujer no estuviera presente en la política, pero no tuvo derecho a la representación ni a elegir a sus representantes, sino hasta 1949. Del 49, digamos, hasta los 80, es claro que el sufragio activo, es decir, mi derecho a ir y votar por otros, fue el que más se desarrolló. Pero del 49 hasta prácticamente el 96, cuando se reforma el Código Electoral, el sufragio pasivo, el derecho a que otros voten por mí, no tuvo, digamos, un desarrollo tan importante como el sufragio activo. De manera que hubo que empezar a hacer acopio de la legislación internacional, de la Convención CEDAW, de la Convención de Belém do Pará de violencia contra la mujer, de la OEA, a los efectos de poder ir consiguiendo no solamente que la mujer esté presente en términos numéricos, no solamente que no solo sean números, sino que esos números sean intercalados con la paridad y la alternancia, pero además ahora como derecho humano que se va desarrollando progresivamente, se entiende también hoy, y esa ha sido la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral costarricense, se entiende hoy que el sufragio no es solo mi derecho a votar, el sufragio no es solo mi derecho a que me elijan, no es solamente participar en las estructuras internas del partido, sino que también es que cuando yo recibo como mujer un mandato popular en un cargo de elección popular, yo tenga las condiciones mínimas y el entorno respetuoso a mi condición de representante popular para poder ejercer el mandato que ese montón de personas, esas miles de personas depositaron en la persona electa, como decía hace un ratito doña Shirley. Y aquí es donde se localizan problemas muy grandes. Creo que nos queda la tarea pendiente de, uno, cómo lograr la igualdad en los cargos unipersonales, ¿verdad? Presidencia de la República, alcaldías, sindicaturas e intendencias. En segundo lugar, la aprobación de esta ley de violencia política, donde no solamente van a intervenir los órganos del Estado, sino también los partidos políticos van a tener la obligación de atender estos temas dentro de su partido, que no suceda más aquello de calladita más bonita, ¿verdad? Porque no se vale, sí, bueno, venga, ya usted fue electa, siéntese ahí, pero no hable y no participe, ¿verdad? Y por otro lado, nos queda pendiente también el tema del financiamiento. No quise meterme mucho en eso hoy porque no es un tema difícil, pero es muy grande y muy complejo. Entonces, pero a mi modo de ver,
ese avance de que el tren, ¿verdad? Que para el reembolso a los partidos debe ser paritario para que tengan derecho a reclamar contribución estatal es muy importante, es una de las mejores normas que hay entre los 8 o 10 países del mundo que tienen financiamiento estatal partidario para la mujer. Pero a mi modo de ver es deficitario, no está funcionando, plantea problemas importantes y no se ha podido utilizar. Muy importante porque es a través de la capacitación que se puede promocionar una mayor participación y una participación más activa y más consciente y con mayor conocimiento por parte de las mujeres de los partidos políticos. Perdón que creo que me atrasé un poquito, pero fui rápido, atenida que ustedes tienen el PowerPoint y tienen el libro, ahí se puede consultar. Es un tema pues muy apasionante siempre y en síntesis, en estos 200 años no tuvimos representación, como si no existiéramos hasta el año 49 y del 49 a hoy hemos dado pasos gigantes, ¿verdad? Las críticas o las tareas pendientes, creo yo, que no invisibilizan en lo absoluto el hecho de que nuestro país se coloca hoy a la vanguardia en estos temas, ¿verdad? Las mujeres tenemos, digamos, las mujeres de los partidos políticos, ¿verdad? Han sido empoderadas y más bien pues eso nos coloca en otro tema que es también muy discutible, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué clase de liderazgo político femenino queremos y estamos ejerciendo dentro de los partidos? Porque a mayor participación y mayores cargos, pues también las responsabilidades de las mujeres son mayores y se les ve con lupa, con mucho más detalle a veces que lo que se ve a los hombres, lo cual está mal, pero esa es la realidad. Pero hemos avanzado muchísimo y creo que en estos 200 años de vida independiente republicana, no podemos quejarnos de que nos quedamos rezagadas, digamos, hemos corrido mucho, ¿verdad? En estos últimos 72 años, y creo que lo que falta por venir será también positivo en términos del ejercicio político partidario y de la representación femenina.